es que de verdad ya no podría volverse más trágico de lo que es. Pues bien, un fin de semana tan desgarrador por todos lados. Sabes, muchas personas están comentando sobre la trayectoria de este magnífico actor y director Rob Reiner, y solo quiero detenerme un momento en el impacto que, habiendo residido en Los Ángeles, mucha gente te dirá que tuvo en la industria en su totalidad. Lo que quiero decir es que esto va mucho más allá, ¿sabes?, de lo que es sensible, por no hablar de que es absolutamente horrible. Varios miembros del Partido Republicano han denunciado tu declaración en la plataforma Truth Social después del asesinato de Rob Reiner. ¿Te mantienes firme en esa publicación? Bueno, la verdad es que no era para nada su fan. Él era una persona completamente desquiciada en lo que respecta a Trump. Digo, que le gustaba, que sabía que era falso. De hecho, es exactamente lo contrario, que yo era amigo de Rusia, controlado por Rusia, ¿sabes? Fue la gran farsa de Rusia. Él fue una de las personas que estaban detrás de todo eso. Creo que se perjudicó a sí mismo en su carrera, se volvió como una persona completamente desquiciada con el síndrome de desquiciamiento de Trump. ¿Vieron y sintieron la diferencia? No es el contenido, es el tono. Es el lugar mental desde el que se habla. De un lado, periodistas en vivo procesando una tragedia, midiendo las palabras, entendiendo el peso humano del momento. Del otro, el presidente de Estados Unidos, reduciendo todo esto a no me gustaba, hablaba mal de mí. Con eso basta. O sea, no hay ni siquiera un intento de decir, bueno, quizás no era el momento de escribir ese post. Al contrario, Trump dobla la apuesta, y aquí quiero ser muy claro, esto no es indignación de grito, no es una histeria, no es una exageración. Es algo peor. Es una decepción moral. Porque este no era un micrófono inesperado, era una pregunta incómoda que él sabía que se venía. Era una oportunidad, la oportunidad de corregir, de suavizar, de demostrar que por una vez en su vida la tragedia estaba por encima de su ego. Y decidió no hacerlo. Decidió decirnos exactamente quién es cuando nadie lo obliga a ser mejor. Y después de escuchar esto, bueno, ya no sirve el argumento de Trump siendo Trump. Porque cuando incluso sus aliados se incomodan, cuando incluso los republicanos bajan la mirada, cuando incluso conservadores en televisión nacional dicen esto es distinto, es porque algo grave está pasando. Antes de continuar, bueno, déjame dejar algo muy claro. Este video no va de un tweet más de Trump, no va de una provocación barata, no va del típico Trump siendo Trump. Porque si esto fuera solo eso, bueno, si fuera uno de esos comentarios que ya conocemos, sus seguidores lo habrían dejado pasar. Los republicanos habrían mirado para otro lado. Los medios conservadores lo habrían minimizado. Pero esta vez no pasó eso. Esta vez vimos algo distinto, vimos rechazo real, incluso dentro del propio mundo MAGA. Lo que escribió Donald Trump tras el asesinato de Rob Reiner cruzó una línea, no solo moral, no solo humana. Miremos este videoclip de la cadena CNN. Me gustaría leer cómo el presidente de los Estados Unidos reaccionó públicamente a esta noticia. Esto es lo que publicó, y cito: anoche ocurrió algo muy triste en Hollywood. Many curse the days. Rob Reiner, un hombre torturado y con dificultades, pero que una vez fue muy talentoso. El reconocido director de cine y también estrella de la comedia ha fallecido trágicamente junto a su esposa, Michelle, según se ha informado, a causa de la profunda ira que provocó en otros a través de su masiva, inquebrantable e incurable aflicción con una devastadora enfermedad que paraliza la mente, conocida como el síndrome de desorden de Trump, a veces simplemente conocido por sus siglas, TDS. Era de sobra conocido que volvía loca a la gente con su obsesión desenfrenada por el presidente Donald J. Trump, y su evidente paranoia alcanzó nuevas cimas a medida que la administración Trump superaba todas las metas y expectativas de grandeza. Y ahora, con la era dorada de América cerniéndose sobre nosotros, quizás como nunca antes en la historia, que Rob y Michelle descansen en paz. Bueno, esto no se queda solamente en CNN. Atención a esto, analistas conservadores en la cadena NBC, en televisión nacional, gente que no vive de YouTube, gente que no gana likes por exagerar, salieron a decir algunas cosas. Eso no es una señal muy positiva. Mira, hay muchísima consternación, una gran frustración aquí, pero creo que es importante señalar esto, Willy, que esto no es solo Trump siendo Trump, ¿sabes? Esa frase es clave porque rompe la excusa que han usado durante años. Es que ese es su estilo, es que así conecta con su gente, es que hay que entender el contexto, es que hay que entender que Donald Trump no es un político, es un showman. Una prioridad en algún lugar, ya sean las políticas woke o los demócratas locos o como sea que quieras llamarlo, eso no estuvo presente en este caso. Y además, el presidente Trump está en su mejor momento cuando se muestra divertido, ¿sabes? Gracias por su atención a este asunto y todo ese tipo de cosas. Nada gracioso en esto. Me gustó eso que dijo David Brody. Mire, Donald Trump siempre ha sobrevivido políticamente gracias al humor, a la provocación, al sarcasmo. Pero aquí no había nada gracioso. Había un asesinato brutal, una familia destruida y un presidente que decidió hacerlo sobre sí mismo. Y esto es importante. Miren, no había ningún beneficio político aquí. Esto no iba a movilizar a su base.
no reforzaba ninguna agenda, no atacaba a ningún enemigo estratégico. Era simplemente crueldad innecesaria. Pero de hecho ha habido otros ejemplos en los que Donald Trump ha hecho cosas muy similares a esta situación. Cuando John McCain, él, sabes, un héroe, un prisionero de guerra, cuando falleció, Donald Trump fue muy crítico con él. Bueno, cuando el esposo de Nancy Pelosi fue atacado con un martillo, Donald Trump se burló de lo sucedido. Así que no puedo dejar que los partidarios de MAGA se salgan con la suya tan fácilmente. Quizás Rob Reiner era simplemente una figura mucho más querida que otras personas. Creo que eso es completamente posible. Quizá Donald Trump no lo hizo con la misma chispa en los ojos o el humor que ha mostrado en otras ocasiones. Pero siempre hemos sabido que es un narcisista con códigos nucleares. Matt, Luis, con esa frase, un narcisista con los códigos nucleares duele, pero explica mucho. Porque mire, no estamos hablando de un ciudadano cualquiera. Estamos hablando del presidente de Estados Unidos, de alguien con poder real, con consecuencias reales. Y cuando incluso conservadores dicen esto en televisión nacional, pues no es exageración, no es histeria mediática, es una señal de alarma. Porque si esto fuera solamente Donald Trump siendo Trump, pues nadie estaría hablando así. Miren, aquí es donde entra algo que muchos en su entorno y en su base pues no supieron leer, porque Donald Trump actuó como si Rob Reiner fuera simplemente otro enemigo político, otro nombre más en su lista para vengarse, otro blanco más. Pero Rob Reiner no era eso para millones de personas. Rob Reiner no vivía en la cabeza de la gente como un comentarista político. Vivía en sus recuerdos, vivía en su infancia, o sea, en sus relaciones, en las películas que marcaron generaciones. Incluso personas que no estaban de acuerdo con su política, pues habían vivido dentro de los mundos que él ayudó a crear. Y eso cambia todo. Cambia todo porque cuando tú atacas a alguien así, pues no estás atacando una ideología, estás tocando memoria compartida, estás tocando algo emocional, no político. Y eso explica por qué esta vez la reacción fue distinta. Por eso estos analistas conservadores dijeron que Donald Trump no supo leer el momento. Bueno, en realidad no sabemos si Donald Trump de verdad sabe leer. Miren, si algo dejó en evidencia este episodio es una hipocresía brutal, una hipocresía que NBC puso sobre la mesa sin rodeos hace apenas semanas tras el asesinato de Charlie Kirk. Bueno, escuchamos un discurso muy distinto, muy distinto. Se hablaba de bajar el tono, de no celebrar tragedias, de responsabilidad moral. Claro, esa pregunta no es retórica, es el centro de todo, porque después del asesinato de Charlie Kirk, J.D. Vance, el vicepresidente, dijo algo muy claro. Si ves a alguien celebrando su muerte, repórtalo. Llama a su empleador. Y ojo con este dato que NBC recuerda y que es demoledor. Según reportes, cientos de personas fueron castigadas laboralmente por comentarios considerados inapropiados después de la tragedia de Charlie Kirk. En un caso, una maestra fue despedida por simplemente citar palabras del propio Charlie Kirk. Ese era el estándar. Ahora yo me pregunto algo muy simple. Si ese es el estándar para una maestra, para un ciudadano común, para alguien sin poder, ¿cuál debería ser el estándar para el presidente de Estados Unidos? Estamos hablando del presidente de los Estados Unidos de América. ¿Cuáles son los estándares mínimos que deberíamos exigirle a esa oficina, a la dignidad que representa ese cargo tan importante, para que nos convoque, para que nos inspire a invocar nuestra mejor versión? Y por eso, de verdad, lo siento mucho, toda esta narrativa de que, bueno, ya sabes, este es simplemente Trump. Así es como es Trump y los votantes pueden separar sus políticas de su persona y de su carácter. No. Desde la perspectiva conservadora, el carácter es el destino. Miren, esa frase Desde la perspectiva conservadora, el carácter es el destino. durante décadas fue repetida por los republicanos como un mantra. El carácter importa. El presidente marca el tono. No se puede separar lo personal de lo institucional. Hoy, cuando les incomoda, pues intentan separar todo. Políticas por un lado, retórica por otro, carácter por otro. Pero como dijeron los panelistas, eso no funciona así, porque el presidente marca el clima moral del país. Porque lo que tolera se normaliza y lo que normaliza pues se reproduce. Y cuando ni siquiera una tragedia logra frenar el impulso de atacar, entonces el problema ya no es un post, ya no es un tweet, ya no es una frase maldicha. El problema es quién eres cuando nadie te obliga a ser mejor. Nos vemos en el próximo video.